Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 6 de noviembre de 2018 y estás escuchando el podcast número 5 de Carreras Científicas Alternativas, un programa donde en lugar de hablar de ciencia, hablamos de científicos. Hoy vamos a hablar en el programa de científicos emprendedores, de incertidumbre, de riesgo. Y además, después oiremos una entrevista al doctor Enrique Samper, que es actualmente CEO de NIM Genetics, una empresa biomédica que se dedica al diseño y la comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético. ¿Te has planteado alguna vez emprender? Te suena chino, ¿verdad? El otro día tuve la suerte de estar en Sevilla y también en Carmona, invitado por la Universidad Pablo de Olavide, en unas jornadas doctorales que a mí me vinieron muy bien, o sea, me encantaron realmente. No solo porque pude hablar de carreras científicas alternativas, sino porque pude dar tanto talleres en grupos más pequeños, como seminarios un poco más amplios, ¿no? en público. Con lo cual pude conseguir un montón de feedback y un montón de ideas. Una de estas ideas fue precisamente el podcast de hoy, ¿no? Quería hablar y un poco responder o tratar sobre una de las preguntas que me hicieron y de la que hablamos bastante, ¿no? durante las jornadas. Siempre que hago este tipo de talleres me encuentro con un porcentaje muy pequeño de investigadores que tienen una idea que les gustaría llevar al mercado, al mundo fuera del mundo académico, quizás a través de una spin-off, y no saben por dónde empezar, realmente no saben cómo comenzar esa aventura, ¿no? ese sueño que quieren empezar a cumplir. Y una de las primeras preguntas es, ¿se aprende a ser emprendedor o hay que llevarlo en la sangre? Esto de que el emprendimiento tenga un componente genético no es ninguna tontería. Es decir, hay por ahí bastante investigación al respecto, ¿no? Sobre si un emprendedor nace o se hace. Os voy a dejar en la página web de Carreras Científicas Alternativas unos links, algunas investigaciones como las que hicieron Spector, Cherkas o Shane al respecto, ¿no? No voy a dar una solución a esto porque no parece que esté la cosa muy clara, pero por lo menos es bastante interesante tomar esta perspectiva genética del emprendimiento. Pero vamos, en principio se podría responder que si hay algo de componente genético no es definitorio, ¿no? O sea que no me vale que me digas, no, es que no lo llevo en la sangre. Segunda pregunta que suelen decir, ¿no? Segundo comentario que suelen decir las personas que tienen este interés por emprender. Buaf, es que no quiero ser rico, o sea, mi interés es trabajar en algo que me guste, pero no tengo mucho interés en ganar dinero. ¿Cómo si los empresarios ganaran mucho dinero? Es este tipo de ideas que tenemos en la academia, que son preconcebidas, pero que cuando te alejas de ella te das cuenta de que a lo mejor no tenían tanto de realidad y que en muchísimos casos tienen más que ver con leyendas urbanas. Cuando te acercas a empresarios de pymes, sobre todo, no te das cuenta de que ni son ricos ni los mueve el conseguir mucho dinero, ¿no? Hay cosas más importantes, como el tema de la creatividad, ¿no? Cómo un empresario puede crear una empresa, ¿no? Cómo puede hacer realidad un sueño que tiene en la cabeza. O la satisfacción de tener familias que gracias a la empresa en la que estás trabajando, pues tiran para adelante, ¿no? La creación de puestos de trabajo, al fin y al cabo. En la mayoría de los casos yo diría que esto está bastante por encima del querer ser rico. Aunque claro, habrá de todo. Y eso nos lleva a la tercera pregunta o comentario de la gente que tiene una idea pero que no se atreve a emprender. No tengo dinero, o sea, que no puedo emprender. ¿Y realmente hace falta dinero para emprender? Bueno, sí, hace falta. Ahora, si no tienes dinero, ¿no puedes emprender? Eso ya es otra cosa. El acceso a la financiación está claro que es la base, ¿no? de crear una empresa o un negocio. Ahora bien, ¿cómo llego yo a ese acceso, ¿no? a esa financiación? Y ahí la cosa ya se diversifica mucho. Una opción es que seas rico, con lo cual ya pues, te quitas un problema de en medio. Otra opción es que tengas una muy buena red de contactos, que no suele ser el caso cuando estamos nosotros en la universidad, somos estudiantes o estamos haciendo investigación en un centro de investigación. Pero después existen las opciones más comunes, como pueden ser los préstamos en el banco, las operaciones de crowdfunding o el contacto con business angels, ¿no? Capital privado que pueden estar interesados en tu idea. O sea que si tienes una idea en mente, primero tienes que desarrollar bastante más esa idea para poder mostrársela a las personas o a las instituciones que te pueden ayudar a la hora de financiar esa idea, ¿no? de llevarla a cabo. Además del acceso a la financiación, la segunda cosa que posiblemente necesitemos para comenzar a emprender es saber sopesar de manera acertada el riesgo o los riesgos que van asociados a lo que quieres montar. La palabra riesgo normalmente está un poco mal vista, ¿no? Siempre nos centramos en lo malo que puede tener y no en la acepción
buena que pueda tener la palabra riesgo. En un contexto de carrera, bueno, pues cada una de las acciones que realicemos en el día a día como plan de carrera, pues tiene sus consecuencias y hay un porcentaje de consecuencias negativas de cada una de esas acciones, ¿no? Y todo eso depende de las continuas decisiones que tomamos. ¿Os suena el tema de decidir, ¿no? En un contexto de proyecto, de tesis? ¿Tomas tus decisiones normalmente como científico? ¿Qué hago? ¿Repito el experimento o no? ¿Cargo un pocillo más en el gel para ver si ahorramos un poquillo de tiempo y no hay que repetirlo? ¿Sigo tomando muestras o paro y analizo? El riesgo muchas veces está asociado a la toma de decisiones, ¿no? Y ahí estamos muy acostumbrados como científicos. Muchas veces pensamos en que estamos decidiendo cuando en realidad estamos teniendo en cuenta riesgos continuos, ¿no? Si lo piensas desde una perspectiva un poquito más amplia, tú cuando coges un avión tienes un riesgo, ¿no? Tienes un riesgo de que pueda haber un accidente. Ahora, ¿significa eso que los pilotos de avión sean unos riskis, unos arriesgados? No necesariamente, ¿no? Pero es que nuestro cerebro funciona así. Esto ha sido muy estudiado en neuropsicología, ¿no? Por ejemplo, Rick Hanson siempre decía que había 3 errores en nuestro cerebro, ¿no? Que la propia evolución ha ido moldeando, ¿no? La primera es que sobreestimamos las amenazas. Después, subestimamos las oportunidades. Y por último, también subestimamos los posibles recursos asociados a esos riesgos. Es lo que se llama el sesgo negativo, ¿no? Que tendemos a sobreestimar los riesgos asociados a cualquier situación. Podéis leer mucho más sobre esto en The Happiness Hypothesis de Jonathan Haidt. Y en realidad nos pasa todos los días, ¿no? ¿Qué diríais si os digo que vayáis al despacho de vuestro jefe y le habléis de una idea súper innovadora que tenéis en la cabeza? Bueno, pues tendréis siempre esa diatriba, ¿no? ¿Qué hago? La ansiedad que tengo porque me pueda responder que eso es una tontería o que no tenemos tiempo, etcétera, versus el optimismo que tengo en la cabeza ahora mismo porque pienso de verdad que esta idea es muy buena. Tenemos que tomar una decisión asociada a un riesgo. De todas las personas o comentarios que hablo en el podcast, recordad que podéis verlo después en la página web de Carreras Científicas Alternativas o en las redes sociales, ¿no? En LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram. Y seguimos hablando de riesgo, ¿no? Pero claro, es que si te pones a pensarlo, muchas veces ya el tema no es que sea importante el riesgo en sí. Lo que es importante es la incertidumbre que está relacionada con ese riesgo. Siempre recordaré cuando empezaba a programar en MATLAB, cuando estaba en Rockefeller, que me pasó por primera vez una cosa realmente gratificante y fue darme cuenta de que si yo estaba programando algo y el resultado no era lo esperado, entonces tenía yo la culpa. O sea que tenía la certidumbre de que me había equivocado yo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en muchos casos cuando estás programando. En las ciencias de la vida o cuando trabajamos con personas, cuando nuestras muestras son comportamientos o personas, eso ya no es tan claro, ¿no? Y nos rodea una incertidumbre que está asociada en realidad al hecho de que trabajamos con probabilidades y con poblaciones, no con cosas puntuales, ¿no? Y aquí los científicos somos reyes, o sea, somos los reyes de la incertidumbre. No es que nos encante, es que trabajamos diariamente con la incertidumbre. ¿Saldrá el experimento? ¿Saldrá el proyecto? Y si hablamos ya de incertidumbre laboral, ya lo flipas, ¿no? Ahí ya sí que somos los reyes. Bueno, bromas aparte, tenéis ahí en la página web un link a uno de los libros que tenéis obligatoriamente que leer si tenéis una idea en la cabeza, que se llama The Startup of You, de Reid Hoffman, que fue uno de los fundadores de LinkedIn, concretamente el capítulo 6. Y ahí se habla de este tipo de cosas, ¿no? De la incertidumbre como base del riesgo, ¿no? Cuando emprendes algo. Hay varias maneras de reducir esta incertidumbre, ¿no? O este riesgo. Una es la inteligencia de red, simplemente el network intelligence que le llaman. Es simplemente, darte cuenta de que a lo mejor tú solo no tienes la solución a tus problemas, pero que si te rodeas de mentores o de personas que te puedan aconsejar en un momento puntual o más a largo plazo, estás reduciendo la incertidumbre. Pero posiblemente si hay una solución a todo este problema es la resiliencia, ¿no? Esa resistencia, esa capacidad de adaptación o capacidad de recuperación incluso que tenemos y que nos permite tirar del carro. Eso es algo que sí que llevamos nosotros en la cartera como investigadores o como científicos y que puede ser aplicable al mundo real, ¿no? Más allá del mundo académico. Yo desde luego veo cada vez más potencial emprendedor en los científicos, ¿no? La dificultad es posiblemente esa, ¿no? El casar esos dos mundos y acercarse a los científicos y decirles, oye, que se puede emprender, ¿no? No todo el mundo está preparado para emprender o tiene ganas o motivación para emprender, pero si estáis interesados, que sepáis que hay por ahí bastantes instituciones, muchas públicas, otras privadas, que os van a ayudar, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenéis la Asociación Española de Emprendedores Científico-Tecnológicos, la AEC,
que podéis acercaros a ellos, ¿no? Ir a algún congreso y ver qué es lo que hacen, ¿no? O cómo os pueden ayudar. Y tenéis muchas fundaciones, tenéis la Red Emprendia, la Fundación Damián Rodríguez Olivares DRO o CISE, el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Son todas instituciones que están ahí para ayudaros si tenéis una idea y no sabéis bien por dónde empezar. Como os digo, el emprendimiento no está pensado para todo el mundo, pero si tú tienes algo en la cabeza, si tienes una idea que quieres desarrollar, que sepas que no estás solo, que hay gente por ahí que te va a ayudar. Todas estas instituciones de las que os hablo, podéis ver los links en la página web de Carreras Científicas Alternativas y también, recordad que nos podéis seguir en redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube y Telegram, o mandándonos un correo electrónico con preguntas concretas o algo en lo que os podamos ayudar a info@carrerascientificasalternativas.com. Y pasamos a la entrevista. Hoy tenemos la suerte de contar con Enrique Samper. Enrique es CEO en NIM Genetics, que es una empresa biomédica que se dedica al diseño y la comercialización de productos y servicios de diagnóstico clínico genético. El doctor Enrique Samper, es un ejemplo de emprendimiento, sabe mucho de emprendimiento y también sabe mucho de incertidumbre. Así que os dejo con la entrevista al doctor Enrique Samper. Enrique, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, es un placer contribuir. Gracias a ti. Oye, ¿nos puedes contar un poquito del principio, del origen de tu interés por la ciencia y por la investigación? Bueno, el origen, en mi caso, de ese interés, yo creo que es vocacional. Desde muy temprana edad me interesaba el mundo de las plantas en aquel momento, y entonces yo me fui a estudiar la carrera a la Universidad Estatal de Michigan, o Michigan State University, en East Lansing, en Michigan, en Estados Unidos. Y ahí fue donde empecé a estar expuesto al campo de la investigación en biología molecular en general. ¿Y cómo fue la idea del salto? Pues la verdad es que fue una idea mía que tenía desde hace bastante tiempo, apoyada por mi familia, porque sabíamos que el sistema de educación universitaria en Estados Unidos era diferente y diferenciador. Y entonces, pues me apliqué a varias universidades, hice la distancia para varias universidades americanas, hice la selectividad americana y me admitieron en varias, en alguna no. Y la verdad es que fue para mí un placer el poder estar expuesto a ese sistema universitario americano en un gran campus donde hay mucha investigación, donde hay muchos estudiantes, donde hay muchísima actividad. Y es un sistema de educación diferente del español, porque te abre, yo creo, más las miras. Es un sistema de estudio más multidisciplinar y además estás expuesto a otro tipo de asignaturas que aquí normalmente no se cursan o no se dan en carreras de ciencias, con lo cual en los primeros años te abre más la mente y te da más herramientas para que luego puedas hacer algunas cosas diferentes, porque es verdad que muchos de los profesionales que estudiamos una carrera científica o no, pues al final acabas tomando otro camino, ¿cierto? Y esos estudios en Estados Unidos yo creo que fueron fundamentales a la hora de darme las herramientas para poder haber hecho una carrera científica y posteriormente haberme dedicado a montar una empresa de base tecnológica. ¿Y pensaste en algún momento en hacer la tesis allí en Estados Unidos? Sí, de hecho, después de la carrera, como no tenía muy claro exactamente cuál iba a ser mi vía, hice un máster en biotecnología en la Universidad de Londres, di otro salto, otra vez de vuelta a Europa, y allí también, pues estás expuesto al sistema anglosajón, que yo creo que la diferencia entre el sistema anglosajón y el sistema español es que allí te dan más libertad para poder ver otras opciones y para poder pensar en iniciativas empresariales que yo ya probablemente desde mi familia, que se dedicaba a temas industriales, pues había estado expuesto a ciertas conversaciones o cierto interés en emprender, ¿no? Nuevos proyectos empresariales. Pero sí que es diferenciador en el caso del sistema anglosajón, que eso está muy presente en las conversaciones con los alumnos, muy presente en las conversaciones con los profesores. Hay muchísimo interés, está súper bien visto el tener colaboraciones con la industria, desde la parte académica, algo que todavía aquí nos falta por aprender. Y entonces, después de ese máster en Londres, ya sí decides hacer la tesis y eliges España para hacer esa tesis. Sí, después
del máster en Londres hice una estancia de un año en Toronto, en el Amgen Institute, era un laboratorio absolutamente puntero en Toronto, dirigido por Tak Mak, que fue un candidato a premio Nobel, descubridor del receptor de las células T y haber hecho un montón de modelos animales. Y eso fue ese otro salto, digamos, a Canadá, en este caso, fue instado por el doctor profesor Carlos Martínez Alonso, expresidente del CSIC y también secretario de Estado de Ciencia e Innovación, en su caso, que era el director del Departamento de Inmunología y Oncología en el Centro Nacional de Biotecnología, que fue la persona de contacto que yo fui a ver con el interés de hacer la tesis en España. Y me dijo, bueno, de esto no sabes mucho, y es verdad que no sabía mucho, y entonces me dijo, ¿por qué no te vas a ir a un laboratorio puntero en Canadá? Y ahí estuve un año con un postdoctoral español que se llama José Luis de la Pompa, que hoy en día trabaja en el CENIC, científico absolutamente excelente y brillante, estudiando temas de desarrollo embrionario en ratón. Muy bien. Después de ese año volví a España ya con un poquito más de bagaje en ciencias animales, en biología molecular animal, y tuve la suerte de poder hacer la tesis doctoral con la doctora María Blasco, que hoy en día es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Y en qué desarrollaste la tesis? Desarrollé la tesis en las proteínas de reparación de ADN y su rol en el mantenimiento del telómero, el extremo del cromosoma, que es absolutamente fundamental para mantener la estabilidad genética. ¿Y qué echas de menos de esa época, Enrique? Bueno, pues la investigación que yo he podido hacer en esos años, pues la verdad es que disfruté muchísimo. Fue un trabajo súper intenso, muy, muy competitivo, porque siempre he estado en grupos muy buenos, grupos de élite, con una trayectoria internacional muy potente. Y lo que echo más de menos es poder hacer lo que uno quiere. Uno tiene más libertad dentro del campo científico, siempre, por supuesto, de acuerdo pues con las directrices de tus directores o de tus jefes, sí. Pero tienes la libertad de explorar vías, de que se te ocurra una idea, y si esa idea tiene sentido y te dejan, pues poderla llevar a cabo, poder hacer esos experimentos y finalmente publicarlos. Yo creo que uno de los atractivos mayores que tiene la ciencia básica en este caso es pasar de la idea, ¿no?, a ver un proceso biológico por primera vez, y eso es muy bonito, es un incentivo enorme, aunque luego hay cosas en la ciencia que son más duras, ¿no?, de lo que uno le han contado cuando es un estudiante joven. Yeah. Oye, ¿y ya por aquella época de la tesis empezabas a barruntar la idea de hacer algo que no fuera académico, o realmente fue algo que fue surgiendo después? Pues eso vino de mucho antes, porque, como digo, cuando yo era estudiante en la Universidad Estatal de Michigan, ahí trabajaba en un laboratorio desde el primer año de carrera, y en ese laboratorio, pues estuve investigando junto con otras personas que ya tenían idea de haber montado alguna empresa. Eso era hace ya más de 25 años, ¿no? Y por tanto yo creo que el haber estado expuesto a la ciencia americana sobre todo y luego a la inglesa, pues en esas conversaciones pues te das cuenta que que te interesan los dos mundos finalmente, ¿no? Tanto la ciencia básica como la aplicación de esa ciencia básica como un modelo de trabajo y de vida diferente fuera de un laboratorio académico. Es interesante, o sea, incluso tú durante la tesis ya tenías en mente que no hay por qué diferenciar el mundo de ciencia básica más académico, típico en España, del mundo empresarial. Bueno, son caminos muy distintos. Lo que pasa es que puedes dar el salto de uno a otro, sí, con mucho esfuerzo, por supuesto, porque tienes que aprender cosas nuevas, pero esa idea siempre he sido muy emprendedor. Yo creo, incluso dentro del propio laboratorio de María Blasco, por ejemplo, pues yo tuve la suerte de contribuir a montar un montón de tecnologías y técnicas nuevas para los estudios de los telómeros, y eso, de alguna manera te va formando, ¿no?, en hacer cosas nuevas, en montar cosas nuevas, y eso es básicamente el espíritu emprendedor. Vale. Y tú que has estado en los dos mundos, ¿crees que es importante diseñar tu tesis o incluso tu postdoc dependiendo de lo que vayas a hacer después? ¿O realmente es imposible hacer tantas cuentas con tanto tiempo? Es muy difícil, sí. Yo creo que
vamos, yo por lo menos no tengo una mentalidad tan analítica a largo plazo. Siempre que he hecho a muy largo plazo, pues normalmente no se han cumplido. Sí, los intereses, y también es muy importante el tener algo de tiempo e interés en leer otras cosas, ¿no? Leer no solo cosas de ciencia básica, si eres investigador y tienes algún interés en a lo mejor sacar algo al mercado, alguna tecnología, o te interesa el mundo de la empresa, no solo leer artículos de ciencia básica, sino también es bueno pues estar expuesto un poco a lo que pasa en el mundo, a la economía, leer los periódicos económicos, a leerte algún libro sobre emprendimiento. Y yo creo que esto, de hecho, debería ser absolutamente obligatorio, porque hay que contemplar el mundo de la empresa como una salida absolutamente viable, normal. En Estados Unidos, por ejemplo, en contra de lo que pasa en España, más del 60% de la investigación se hace en empresa, no se hace en academia. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una alternativa súper válida y además cada día que pasa tiene más importancia. Oye, veo en tu currículum que después de la tesis te volviste otra vez al extranjero, en este caso a hacer un postdoc en el Buck Institute. Sí. Cuéntanos un poco cuál era tu idea al dar otra vez el salto. Yo desde que empecé el laboratorio de María Blasco he tenido muchísimo interés por la ciencia del envejecimiento humano y de todos los procesos que conlleva y las patologías asociadas al envejecimiento humano. Creo que era y es un tema de actualidad rabiosa, candente, y además es un problema económico de primerísima orden. Entonces, después de acabar la tesis, yo pensé un poco en qué líneas de investigación me gustaban más y cuáles creía que iban a tener más futuro, y encontré este magnífico instituto de investigación, que de hecho es una fundación científica en el norte de California, en el condado de Marin, un sitio idílico, que es el primer centro de investigación del mundo dedicado a investigar las causas del envejecimiento humano y sus enfermedades relacionadas con ese envejecimiento. Pues me dirigí allí, como había tenido un currículum muy bueno, pues me aceptaron sin problema en el laboratorio de Simon Meloff, y ahí ocurrió una cosa muy curiosa, y es que estuve expuesto en California, como no, a tecnologías que en España en aquel momento pues todavía no se usaban. Este científico además era el director de genómica, de la unidad de genómica del Buck Institute for Aging Research, y ahí estuve expuesto pues a las primeras técnicas de genómica existentes en el mundo. Y yo creo que esa exposición, no solo a la ciencia, sino también a la tecnología, fue un hecho diferenciador. Entonces, en alguna colaboración científica, estudiando en aquel momento linfomas de ratón, pues utilizamos estas tecnologías genómicas, que como digo, en el año 2002 en España no existían, no había prácticamente ningún laboratorio que las estuviera utilizando en aquel primer momento, y descubrí un área nueva, y inmediatamente en esa época pues se me ocurrió intentar trasladar ese conocimiento de un laboratorio de ciencias básicas, en este caso de envejecimiento, de técnicas de genómica, a intentar pues tener la idea de aplicar esa tecnología para la salud humana. Entonces, después de 4 años en California, volví a España como científico Ramón y Cajal, también uno de los pocos contratos que se ofrecen en ese área, pero ya con la idea muy clara de que acabaría montando una empresa de genómica dentro del área de salud humana. Bueno, volviste al CENIC, que es claramente uno de los mejores institutos de España en investigación, pero aún así, ¿viste alguna diferencia al volver a España? Sí, yo creo que esto es bastante común. Cuando uno se pasa mucho tiempo en el extranjero y vuelve a su lugar de origen, se olvida, ¿no? Evidentemente tú has cambiado, has visto cosas diferentes, has visto cosas mejores, algunas peores también, pero la realidad es que tú has cambiado y vienes con ideas frescas, con ideas nuevas, que muchas veces pues en España cuesta un poco aceptar, ¿no? En España somos todavía muy dependientes de lo que es el status quo, ¿no? De cómo son las cosas, de cómo se han hecho, y bueno, yo empecé a aplicar estas tecnologías en el CENIC, que es un centro puntero que sí que tenía estas herramientas ya en el año 2006. 2006-2007 empezamos la investigación allí,
Y bueno, la verdad es que fue una etapa de investigación básica que también disfruté bastante hasta que duró mi contrato de Ramón y Cajal, después del cual pues decidí dar el salto completamente a la empresa. Bueno, y cuéntanos ese salto. ¿Cómo se hace eso en España? Bueno, pues la verdad es que hay que tener un poco de coraje porque es una cosa un poco sui generis. Es bastante raro que un investigador de ciencias básicas quiera montar una empresa. Desde luego yo tenía esa determinación y esa fuerza, digamos, ¿no? de intentarlo por lo menos, porque esto no es nada fácil. Y lo que hice fue tirar de mis contactos que había realizado durante toda mi etapa científica y buscar a aquellas personas como el doctor Juan Cruz Igudosa, que estaba en aquel entonces en el CENIO, era director de grupo en el CENIO, para ver si podíamos implementar estas tecnologías genómicas en el área de la medicina y del diagnóstico genético. Yo me había especializado durante mi carrera científica en el estudio de la estabilidad genética, pero en modelos animales. No, desde luego no era ningún experto en esto, en diagnóstico genético humano, vamos, desde ningún punto de vista, pero sí conocía a la gente que sí que lo era. Conocía la tecnología, conocía la aplicación, entonces busqué aquellos apoyos para poder montar una empresa de este tipo, que es muy compleja. Esto no se puede hacer una sola persona, hay que tener un equipo multidisciplinar y además muy experto, ¿no? Porque tienes que empezar con un equipo de mucha solvencia. Y entonces le comenté esto a Juan, que es mi cofundador. Juan se lo dijo también a gente relacionada con él, a Sara Álvarez, también el CENIO, a Javier Suela, y entre ellos y un pequeño grupo de familiares y amigos que sí que tenían algo de experiencia empresarial, que nosotros no, pues afortunadamente entre todos pues decidimos dar el salto y constituir una sociedad limitada, una pequeña empresa para usar las técnicas de genómica en el diagnóstico genético humano. Muy bien. Algunos de nuestros invitados, Enrique, comienzan a hacer una nueva empresa, pero asociada en primera instancia al CSIC o a una universidad. En vuestro caso... Sí, realmente un spin-off. En vuestro caso fue diferente, ¿no? Lo hicisteis directamente. Directamente, sí. De hecho, no hubo grandes intereses por parte de los centros en contribuir, y yo creo que de hecho no es necesario. A veces está bien y hay veces que no es necesario. Es más fácil tener una empresa y manejar una empresa en la cual los centros públicos pues no son partícipes, porque el centro público de alguna manera también implica muchísima burocracia, ¿no? Y las empresas tienen que ser libres y poder hacer lo que se estima que es mejor para la empresa, con la máxima agilidad y rapidez, ¿no? Agilidad y rapidez, perdón, que sea posible, porque el mercado en esto va que vuela. Ya. Bueno, oye, Enrique, háblanos de tu trabajo actual. ¿Cuál es tu día a día? Bueno, pues como consejero delegado, o CEO, como se dice en inglés, y también presidente de Nim Genetics, pues es un trabajo muy, muy multidisciplinar. Yo creo que en eso mi formación americana ha tenido muchísimo que ver. Y lo que haces, sobre todo, es conseguir el mejor equipo que tú puedas tener y trabajar para tu equipo. De tal manera que contratas a directores, gente de nivel, para que lideren cada uno su área de trabajo, el área de finanzas, el área comercial, el área de marketing, el área de recursos humanos y comunicación, y por supuesto, y como no, el área científica, el área médica y el área técnica, ¿no? Entonces son pilares de la empresa que hemos ido construyendo, y bueno, pues me reportan todos los directores a mí una vez semanalmente, y yo básicamente les intento ayudar dentro de mis posibilidades en que ellos hagan lo mejor posible con las herramientas que tenemos. Otra labor fundamental dentro de lo que es ser el CEO de una empresa es conseguir los fondos necesarios para que la empresa vaya adelante y siga funcionando y creciendo. Y ese es un trabajo al cual yo me dedico, como otros muchos CEOs de startups, por lo menos 40 o un 50% de mi tiempo está dedicado a hablar con inversores, a conseguir dinero, a conseguir las rondas de financiación, a hablar con entidades de crédito,
tanto públicas como privadas, para que la empresa tenga la gasolina necesaria para seguir creciendo. Bueno, veo que hace tiempo que no tocas la pipeta, cosa que es bastante lógica, pero sí. La pregunta ahora es, ¿te ha servido tu experiencia como investigador o para qué te ha servido tu experiencia como investigador para conseguir lo que has conseguido hasta ahora? Bueno, yo creo que toda la formación es buenísima y no ocupa lugar, como quien dice, y por supuesto que sirve. Cuando uno hace un doctorado en un sitio puntero, con gente muy buena y ha tenido experiencia internacional en ciencia, la verdad es que tú vas adquiriendo herramientas. Vas adquiriendo herramientas de presentación de resultados, estás vendiendo los resultados de tu ciencia al exterior, tanto a revistas como en presentaciones, etcétera. Eso te da unos skills, ¿no? Unas herramientas de trabajo que son fundamentales también dentro de la empresa. Es decir, en la empresa uno tiene que estar constantemente motivando y de alguna manera vendiendo lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el beneficio de lo que estás haciendo? Tienes que estar en contacto con mucha gente, tienes que hablar con mucha gente, y yo creo que una carrera científica en un buen sitio, en una ciencia básica, te da en parte esos skills, otros no, que ahora comentaré cómo se han ido adquiriendo con el tiempo, y también te da una mentalidad analítica. Es muy muy importante en el mundo de la empresa el medir cómo vas, el tener esos planteamientos, esos planes de todo, desde la tesorería de la empresa hasta la tecnología. Estás constantemente haciendo lo que se llama benchmarking, midiéndote con lo que tienes alrededor, porque no estás solo en el mundo, estás lleno de competidores y es muy muy importante estar ahí en la cresta de la ola. Con lo cual, en ese sentido, el haber hecho una carrera científica en sitios muy buenos, pues sí que te da parte de los skills necesarios para que luego son muy útiles, ¿no? Tener esa mentalidad analítica, el pensar las cosas, el planificar, y yo creo que eso lo adquirimos también en los laboratorios. Hay otra parte que no te lo da la ciencia, y nosotros hemos tenido muchísima ayuda a lo largo del camino. Es verdad que es un proyecto precioso en InGenetics. Estamos a día de hoy haciendo diagnóstico genético y ayudando a más de 15.000 familias en España al año. Y ese área tan bonita de la salud humana, de poder contribuir a mejorar la salud de las personas, ¿no? Y ayudarles en los problemas que tienen, que a veces son muy muy difíciles, ¿no? Y ayudando también mucho a los médicos para que sepan exactamente qué enfermedades genéticas se están tratando. Ese beneficio que tiene el área de actividad nos ha servido para ir poco a poco consiguiendo premios y consiguiendo con los premios esa formación asociada a los mismos. Puede ser el premio de Emprendedor 21, que hemos sido finalistas 2 veces, o pasar por la Escuela de Negocios, el Instituto de Empresa también. Y esa formación es absolutamente crucial. Yo no empezaría un proyecto de este tipo y de esta envergadura sin al menos esa formación preliminar dentro del mundo de los negocios, que es la obligación del equipo directivo y mucho más del CEO de ir consiguiendo cada año, porque esto va evolucionando. Hemos pasado por muchas escuelas de negocio y seguimos aprendiendo. Y a nivel personal, ¿tú has necesitado una formación paralela para poder hacer lo que estás haciendo ahora, o realmente todo depende de un equipo multidisciplinar y tú tienes tu faceta que ya la cubres con tu perfil investigador? No, bueno, la formación del CEO es crucial. Tener en cuenta que el CEO es un poco como el capitán del navío, y tiene que saber dónde tocar, dónde dirigir. Entonces, la formación que yo he recibido tiene muchos puntos de vista. Una de las cosas más difíciles y más fundamentales, por ejemplo, son los procesos de dirección del personal. Por lo cual tú tienes que estar formado en cómo motivar a la gente, en cómo mantener a la gente pues que esté haciendo realmente su trabajo lo mejor posible, y todos tenemos expectativas y pues las personas, pues todos tenemos nuestra complejidad, y yo creo que parte de ser un buen directivo es motivar a la gente y tenerla contenta dentro de las posibilidades que uno tiene. Entonces, esos que se llaman soft skills, esas herramientas, digamos, ligeras,
son cada vez más importantes a la hora de liderar un equipo, porque lo que se trata como CEO de una empresa realmente es liderar. Liderar es ser muy generoso con tu equipo, pero también llevar a todo el equipo a donde uno quiere ir. Enrique, ¿y qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras disfrutado si hubieras seguido una senda académica? Bueno, pues ese trabajo es súper interesante. Tienes que estar manejando un montón de información, tienes que tomar muchísimas decisiones muy rápidas, y al mismo tiempo no cometer muchas locuras, porque de ti depende muchísima gente. Hoy en día somos 80 personas en la empresa, tengo que pagar 80 nóminas todos los meses y por lo tanto, bueno, pues tienes que controlar muy bien tus pasiones y tus intereses, y a veces no puedes hacer todo lo que te gustaría y tienes que hacer más lo que tienes que hacer. Pero para mí me llena de satisfacción realmente el haber contribuido a montar este proyecto, que sea una realidad, ayudar a la gente con nuestra actividad, con el diagnóstico genético, dar empleo a las personas que hemos contratado y crecer. Entonces, tienes mucha más responsabilidad como empresario o como emprendedor. Cuanto más grande va haciendo la empresa, más responsabilidad tienes, pero te da también mucha libertad. Y esa libertad de ir hacia un sitio o de no ir hacia ese sitio te implica tomar decisiones, pero también es un gusto poder hacer lo que uno quiere, no lo que te mandan. Muy bien. Enrique, ¿algún último consejo para la gente que esté pensando en dejar la academia y hacer algo diferente? Bueno, yo creo que el consejo es, bajo mi punto de vista, muy claro, que es formación. La formación es vital para la ciencia y es vital si uno quiere dar un paso más o hacia otro sitio que no sea un laboratorio académico. Entonces yo creo que para eso hay que prepararse. Como para todo en la vida te tienes que preparar porque hoy en día todo va muy deprisa, el mundo es tremendamente exigente y por tanto tienes que prepararte para ello. Y en España tenemos una suerte que a veces no nos damos cuenta. Hay muchas ayudas de formación, hay empresas, hay institutos de formación, escuelas de negocio en particular, que tenemos 3 o 4 escuelas de negocio a primer nivel europeo y algunas dentro del top 10 mundial. Y yo creo que hay que aprovechar eso, hay que aprovechar la formación dentro de lo que a uno le interese. No todo el mundo puede montar una empresa de base tecnológica, no cualquier investigador tiene que tener interés en esto o puede hacerlo. Tienes que tener esa visión de querer hacerlo y darle tu mejor tú. Es decir, esto es realmente, esto es más que un trabajo, esto es una manera de vida muy vocacional, muy bonita, pero extraordinariamente intensa. Entonces, cuanto más formación tiene uno, pues mejor preparado está. Y esa es la verdad, y esa es la cuestión del éxito. Emprender un proyecto tecnológico sin formación y sin también la humildad de tener un equipo multidisciplinar. En mi caso, por ejemplo, pues yo más o menos sé hasta dónde llego e intento contratar a gente que sepa más que yo, por supuesto, en aquellas áreas que son fundamentales para la empresa. Yo no pretendo hacerlo todo, ni muchísimo menos, ni quiero saber de todo. Tengo que saber un poco de muchas cosas y luego, eso sí, llevar el barco, ¿no? Y a veces pues hay tormentas y a veces no es fácil, pero yo creo que lo estamos consiguiendo. Muy bien. Doctor Enrique Samper, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes seguir el podcast de Carreras Científicas Alternativas en iVoox, en Spotify, iTunes o en tu reproductor de podcast favorito. También recuerda que si te gusta más leer que escuchar, tienes nuestro blog en la página web de carrerascientificasalternativas.com, donde además ofrecemos los servicios de consultoría sobre transición profesional desde el mundo académico. Y por supuesto, no olvidéis las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, estamos ahí. Y si quieres mandarnos un email, nos puedes encontrar en info@carrerascientificasalternativas.com. Mil gracias por estar ahí y mil gracias por darle fuerza a este movimiento ALTAC de científicos e investigadores interesados en carreras científicas alternativas.
¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a el mundo académico y sobre todo a eso que tengas ahora mismo tú en la cabeza. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.